Muy bien, estábamos conectados, como les anunciamos, con la congresista Rocío Silva Santisteban, pero ella ha sido llamada por su bancada para intervenir en este momento en el Pleno. La vamos a tener en el programa, pero dentro de algunos minutos. Tenemos ahora un invitado no menos importante, que es el ex ministro de Cultura y de Defensa, el señor Jorge Nieto Montesinos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Mario. Buenas noches. Gusto de escucharte. Igualmente, tiempo que no nos escuchábamos. Muy bien, Jorge, quiero aprovechar hoy día tu doble condición de ex ministro de Cultura, ex ministro de Defensa, para hablar de diversos asuntos. El primero tiene que ver con cultura. Estoy seguro de que estás enterado de todo el affair que se ha producido en torno a esta sucesiva contratación del artista conocido como Richard Swing por el Ministerio de Cultura para realizar actividades de utilidad pues que ha sido puesta en tela de juicio, particularmente esta última por 30.000 soles, pero en general sumadas son esas 175.400 soles. La primera cosa, un contrato de esa naturaleza puede pasar no siendo advertido por el ministro, o sea, puede pasar inadvertido por el ministro de Cultura. Es difícil, podría ser, pero es difícil. La ministra de Cultura ha hecho una declaración en donde informó que ponía su cargo a disposición, no renunciaba, pero ponía su cargo a disposición, y señaló una frase que me llamó la atención: este es un asunto desagradable. Yo interpreto que lo que ella quería decir es que había una solicitud que no podía ser resistida, pero es mi interpretación, no tengo cómo decirlo. Y es una lástima que un asunto así toque a la actual ministra de Cultura, pero el hecho es que una contratación así, además teniendo las noticias que tenemos de que el señor Swing ha hecho visitas a Palacio de Gobierno, se ha entrevistado con la Secretaria General del Palacio de Gobierno, con una de las asistentes o adjuntas secretarias del presidente. Entonces el asunto cobra mayores dimensiones y creo que mientras más rápido y más claro lo resuelvan, será mejor para el gobierno. Además, han sido, me parece, 9 contratos a lo largo de 5 o 6 ministros de Cultura, todos bajo la presidencia del señor Martín Vizcarra. Es decir, cambian los ministros, pero la posibilidad del señor Cisneros de tener contratos de utilidad cuestionable con el Ministerio de Cultura no cambia. Eso quiere decir que la explicación probablemente no está en uno u otro ministro, sino que hay una causa permanente que explica este síntoma, digamos, ¿o no? Si el señor Swing puede pasarse 2 horas en Palacio de Gobierno con funcionarios muy importantes cercanos al presidente, creo que la respuesta a la pregunta que formulas es más o menos evidente. Por eso digo, mientras más rápido lo resuelvan, mejor, porque eso se da además en un contexto en el cual el mundo de la cultura, los artistas, pues no han tenido una atención muy rápida, y al mismo tiempo han habido algunas complicaciones en la población de la zona amazónica que por razones de división del trabajo le corresponden también al Ministerio de Cultura. Hay ahí una viceministra que conoce muy bien el tema, pero alguna dificultad tiene que haber habido para que no tengan una reacción pronta. Es verdad que la actuación en la zona es complicada y más en estas circunstancias, pero el Estado, ya no solamente el Ministerio de Cultura, sino el Estado tiene las capacidades para poder hacer lo que necesite hacer en esa zona, de modo que tienen que resolverlo rápido, porque esto horada la credibilidad del gobierno, porque adicionalmente el señor Swing pues no muestra muchas calidades para ser un funcionario o una persona que dé asesorías en el Ministerio de Cultura de Perú. Sí, pero cuando dices tienen que resolverlo rápido, la forma como se materializa esa solución es lo que más llama la atención, porque claro, puede ser que salga la ministra, de hecho es la responsable política, pero esta descripción que hacíamos antes de que han cambiado los ministros, pero la capacidad de obtener este tipo de contratos del señor Swing permanece, quiere decir que la solución del problema no solo puede estar en remover a la ministra, tiene que ocurrir algo más. Las explicaciones que ha dado hasta el momento el presidente de la República en el sentido de que pertenecía al entorno de la campaña del 2016 y que en esa medida puede tener o haber tenido alguna participación en el gobierno, ¿te parecen satisfactorias? Me parecen que añaden más bien un poquito de leña a la hoguera, porque
un reconocimiento tan explícito de que el gobierno se usa para pagar favores en la parte de la campaña por parte del presidente de la República, no es una cosa que fortalezca la democracia precisamente. Por tanto, creo que se requieren explicaciones muy nítidas y eventualmente decisiones también en el nivel de la Casa de Gobierno. Claro, además, en un momento en el que el Ministerio de Cultura ha anunciado un presupuesto de 50 millones para apoyar determinadas actividades precisamente en el contexto de los problemas que supone la epidemia del COVID-19. La manera como se administran esos 50 millones pues está nuevamente bajo vigilancia, habida cuenta de esto que estamos mencionando. No sé si exactamente la manera en la que se administren, pero digamos el Ministerio de Cultura tiene que dedicarse a atender a los artistas y a los promotores y gestores culturales que son los que hacen la cultura en nuestro país, y creo que debe resistir presiones para que se use ese presupuesto como pago de favores políticos. Eso debe ser clarísimo. Los ministros tienen que tener la voluntad de decir a veces no. O todas las veces que haga falta en realidad, ¿no es cierto? Todas las veces que haga falta. Bien, sí, bien. Te decía al principio de la entrevista que también quería aprovechar tu condición de exministro de Defensa. Como seguramente habrás escuchado mencionar, también el actual titular de esa cartera, el señor Walter Martos, general de hecho, ha dicho que a su manera de ver el toque de queda debería extenderse hasta fin de año. Lo que, digamos, da que pensar, porque estamos a mayo y no sabemos cómo va a evolucionar esto de aquí a diciembre, que es cuando termine el año. Parece, digo, una especie de regusto en este tipo de medidas un poquito verticales. ¿Qué impresión tienes tú de que se diga desde el Ministerio de Defensa ahora una cosa así? Bueno, yo creo que el tema llama a una reflexión sobre un tema de carácter mayor. ¿Cuál es este? Yo he venido pidiendo, lo he hecho de hecho en Canal N, la necesidad de que se abran los datos y de que haya una información suficiente para que investigadores independientes puedan también hacer análisis de los elementos que le permiten al gobierno tomar decisiones. Creo que aquí no está habiendo la claridad suficiente. Si uno revisa, no quiero que seamos alemanes, pero si uno revisa, Mario, las intervenciones que hace ante su país la señora Merkel, uno verá que buena parte de ellas bordan alrededor de explicar la tasa de contagios, la famosa R que usan los epidemiólogos en sus análisis. Así es. Bueno, esa es una cifra que en 70 y tantos días de cuarentena, ya setentena, esa es una cifra que es hoy no tenemos ninguna versión pública por parte del gobierno. Y esa cifra es decisiva para la política que se desarrolla tanto frente a la pandemia como frente a todas las otras necesidades del gobierno, particularmente en materia económica y en su combinación. Entonces, la declaración que tú citas del ministro de Defensa en realidad nos remite a ese tema mayor, la información que recibimos los ciudadanos, si es o no suficiente para que tengamos una visión de lo que está pasando, de dónde estamos parados y de qué medidas se necesitan y por tanto qué medidas debemos acatar y fortalecer para poder salir mejor librados de esta situación. Este me parece el tema de fondo. Sí, lo que me estás diciendo entonces es, parece que el ministro de Defensa supiese algo que nosotros no, y eso es lo que lo lleva a decir, haría falta que el toque de queda se extienda hasta fin de año. Me pongo en la siguiente situación, Mario. Supongamos que la presión que existe sobre sectores muy pobres de la población que no reciben el apoyo de dinero, que no reciben el apoyo en comida, que no reciben el apoyo en medicamentos, es muy grande y comienzan a haber brotes de protesta y eventualmente a combinarse con una actividad mayor de la delincuencia en el país que todo este tiempo en ese bueno, una medida así podría ser considerada. Estamos frente a un problema que puede ser un problema mayor y creo que necesitamos entonces que pongamos sobre la mesa, que el gobierno ponga sobre la mesa para que los ciudadanos podamos aquilatar la naturaleza de las medidas y nuestro comportamiento, información suficiente, estrategias claras, balances que nos permitan conocer qué es exactamente
el momento en el que estamos. Pero claro, hasta ahora, vuelvo al tema de la famosa R, sobre ese tema que es medular, hemos recibido solamente pues afirmaciones al pasar y vaguedades en realidad. sí, y aparte de eso está, digamos, hay información que no nos es alcanzada por lo menos de una forma cabal. Y hay otra información que nos es alcanzada y que sin embargo después la realidad, digamos, contrasta, por decirlo menos. La idea de que hemos llegado a una meseta enunciada por el presidente de la República el lunes de la semana pasada y que no ha vuelto a ser directamente abordada, sino para decir que hay una meseta irregular, que es una especie de contradicción en los términos, también es un problema. Es decir, adelantar información de esa naturaleza y después darnos con que la meseta es un tanto escarpada, también es un problema, ¿o no? Una meseta andina, digamos, llena de montañitas. Sí. Pero sí, vuelvo al mismo tema. Podría ser que estuviéramos en la meseta. Claro. Podría ser que estuviéramos en la meseta. Podría ser que los datos que tiene el gobierno sean suficientemente sólidos y consistentes para poder afirmar aquello. Podría ser que las informaciones y la manera de recolección de la información haga que se acumulen ciertos casos que vienen de atrás y que hoy aparecen en las estadísticas, y eso diera una sensación de que en realidad tal meseta no existe, sino que estamos, como tú dices, en un pico escarpado. Podría ser todo eso, pero ni tú, ni yo, ni el gobierno lo puede afirmar mientras no coloque sobre la mesa toda la información que le permite determinar. La R hoy en el Perú es esta. La tasa de contagios está en 1.1 o en 0.9 o en 1.2 o en 1.3. Y regionalmente se distribuye de esta o de cual manera. Mientras eso no se haga, estamos la sociedad a ciegas y nos obligan a tener fe. Y en una democracia, el vínculo entre autoridades y ciudadanos no es un vínculo de fe, es un vínculo de razonabilidad, de datos e información cierta y de argumentaciones que finalmente terminan construyendo legitimidad. Y creo que aquí el gobierno está cometiendo un error que yo llamo, del modo más cordial y fraterno, a que lo corrijan, porque en eso va la posibilidad de que tengamos una salida exitosa de la crisis de salud en la que estamos. Pero la fe a la que tú aludes, y que efectivamente no debiera ser el sustento del gobierno en una democracia, ha existido, existe todavía. Si uno ve las encuestas de respaldo sobre el eventual respaldo al presidente de la República, este sigue alto, pero lentamente cayendo. Hoy día apareció una de Datum, no sé si la has visto, donde indican que en un mes ha caído 6 puntos porcentuales, lo cual ya pues va más allá del margen de error estadístico. ¿Se está consumiendo esa fe? ¿Y por qué tienes tú la impresión de que el gobierno se ha jugado fundamentalmente, ha puesto sus fichas en ese casillero y no en el otro? Bueno, hay dos partes en tu pregunta. Yo creo que la sociedad, con cierta razón, necesita creer, necesita cerrar filas alrededor de su conducción en un momento en el cual enfrentamos una pandemia muy peligrosa, muy riesgosa, que pone en riesgo y de hecho ya ha cobrado vidas de peruanos y de peruanas. Y ese es un elemento sabio del sentido común. Pero evidentemente el gobierno, el Estado, tiene que alimentar ese sentimiento. Y me parece que ahí está el problema. Es la segunda parte de tu pregunta. Es decir, necesitamos que el gobierno consolide la información, que se dé cuenta que necesita establecer un vínculo democrático con la ciudadanía, en donde se colocan las situaciones tal como hoy día son. A lo mejor son como las dice el gobierno. Todo lo que tiene que hacer es decirnos cuál es su indicador, cuál es el análisis que lo lleva a ese indicador y abrir los datos para que investigadores independientes puedan o validar o no validar la hipótesis y la estrategia del gobierno. ¿Por qué es relevante? En esa encuesta que tú citas me parece haber visto que el 51% piensa que el gobierno no está dando toda la información necesaria. Lo vengo advirtiendo desde hace más o menos un mes. Hay un esquema de comunicación política que ya ha entrado en problemas. Si ya era problemático tener 1 hora de información al día y tener 23 horas de especulaciones,
Esas horas de intervención al día del presidente, a veces 2 horas, se han ido espaciando. Y en el medio no hay la información ni el centro que dé seguridad y confianza en sus afirmaciones para que todos sigamos el proceso y estemos con la tranquilidad del que sabe, no con la tranquilidad del que está fuera de peligro, porque no lo estamos, pero sí con la tranquilidad del que sabe. Creo que ahí hay un tema medular que tiene que ver con comunicación política, específicamente con política. Muy bien, Jorge, muchas gracias por esta entrevista. Esperamos conversar pronto de nuevo contigo. Buenas noches. Sería bueno porque me quedan en el tintero, Mario, varias cosas, sobre todo la que tiene que ver con las MIPES y las pequeñas empresas que están pasando una situación muy complicada y para que vamos a pedir que está dando el gobierno no alcanzan. Gracias. De todas maneras, Jorge, gracias a ti.